Ni siquiera lleva uniforme. Debe estar aquí para hacer recados de café. Eso es lo que dijeron cuando Lalo Rock entró en el campamento Sentinel. Sin saludo, sin rango, solo un portapapeles y ojos tranquilos. Ella no discutió, solo escuchó sus planes, sus suposiciones y sus puntos ciegos. Así que, cuando el equipo SEAL entró en una emboscada en Somalia, no fue el comandante quien lo sacó de allí. Fue la mujer que olvidaron que estaba en la habitación. 7 días después, ella se quedó en silencio en la sala de guerra mientras el almirante Gurenchav entraba y levantaba un saludo perfecto. Ella nunca fue la asistente. Ella era la prueba. Y hoy, descubrimos quién pasó. Comenta 1 si eres nuevo, 2 si has estado con nosotros, 3 si nos acompañas cada semana. Dale me gusta, suscríbete y quédate hasta el final. El frío de la costa de Carolina del Norte mordía las mejillas de Lalo Rock, un frío húmedo y salado que se adhería al aire como un secreto. Ella ajustó la correa desgastada de su bolso de lona, cuya tela descolorida complementaba perfectamente su suéter azul marino sencillo y sus jeans. Las zapatillas raídas en sus pies habían visto días mejores. Cada rasguño y desgarro era un testimonio de un tipo diferente de misión en un mundo diferente. Ella era un fantasma a plena vista, una sombra proyectada deliberadamente. Toda su postura era una representación cuidadosamente construida, hombros ligeramente encorvados, ojos bajos, un aire sutil, casi imperceptible de incertidumbre que gritaba, no pertenezco aquí. Este era el campamento Sentinel, una fortaleza de entrenamiento de élite y resolución endurecida, y Leila estaba aquí para desaparecer. El puesto de seguridad fue un borrón de eficiencia y cortesía fría. Un joven infante de marina, su rostro una máscara de indiferencia practicada, apenas miró su identificación de contratista. Sus ojos se deslizaron sobre su registro civil y la descartaron de inmediato como algo más que un inconveniente administrativo. Edificio 14 por la carretera principal, murmuró, ya volviendo su atención al Humvee pulido que esperaba detrás de ella. Leila ofreció un asentimiento tímido, un gracias silencioso que pasó desapercibido. La falta de atención del guardia era una victoria. Ella no era una operadora para ser escrutada, no una amenaza para ser evaluada. Era una nota al pie, una pieza necesaria de la maquinaria burocrática que mantenía este lugar en funcionamiento. Y eso era exactamente como necesitaba ser percibida. Mientras caminaba, la base se desplegaba a su alrededor en una sinfonía de poder controlado. El ritmo cadencioso de pisadas sincronizadas de un pelotón de reclutas trotando en formación resonaba sobre el asfalto. El aire, espeso con el olor a café fuerte, aceite de armas y el aroma omnipresente del agua salada, era un contraste marcado con el aire estéril y polvoriento de su última asignación. Sus ojos, sin embargo, no estaban absorbiendo el gran espectáculo. Estaban realizando una danza invisible y practicada, rastreando ángulos de cámaras de seguridad, notando la altura precisa de la cerca perimetral, mapeando mentalmente las ubicaciones de posibles puntos ciegos y salidas. Cada hábito inconsciente, cada instinto arraigado afilado durante una década de operaciones de campo, estaba en plena exhibición. Esto no era un paseo casual. Era un paseo de fantasma. Ella era una cazadora y el terreno de caza era ahora esta misma base. La voz en off continuaba con un zumbido bajo y constante, narrando la escena con una familiaridad íntima. Cada misión comienza con una puerta, una verja, un perímetro, un umbral que tienes que cruzar. Para Leila Rock, esto era un ritual familiar. Su cobertura era tan delgada como papel de seda, pero estaba fortificada por el arma más poderosa en su arsenal, la arrogancia institucional. Los hombres aquí, la élite de la élite, nunca creerían que una amenaza pudiera caminar entre ellos con jeans descoloridos y un suéter cansado. Mirarían, pero no verían. Y eso en sí mismo era la primera victoria de la operación. Su bolso de lona se sentía más pesado de lo habitual hoy, no por equipo, sino por una pila de carpetas Manila, un accesorio en su representación. Dentro, sin embargo, había un dispositivo engañosamente simple, una tableta modificada que le permitiría monitorear pasivamente la red interna de la base, registrando datos, filtrando tráfico y compilando su evaluación inicial.
Este era su verdadero propósito, su misión real, lejos de los recados de café y los archivos que se esperaba que hiciera. Su informe de evaluación confidencial, un documento que solo un puñado de personas en Washington había visto siquiera, ya había desencadenado una investigación discreta en la Unidad de Guerra Naval Especial 9. Los altos mandos, impulsados por una serie de fallos operativos recientes en la comunidad de inteligencia, habían decidido lanzar una revisión encubierta de sus propios activos. Y Leila, un fantasma con un doctorado en seguridad internacional y un conteo de bajas clasificado incluso para algunos de sus propios superiores, era la arquitecta silenciosa de esa revisión. Ella era la mecha que había sido encendida, y los hombres dentro del edificio 14 estaban completamente inconscientes de que el fuego ya había comenzado. Encontró el edificio 14, una estructura anodina escondida en el complejo de operaciones especiales. El aire dentro zumbaba con un tipo diferente de energía. Un caos controlado de mapas clavados en las paredes, pantallas de computadora mostrando un flujo constante de feeds satelitales y el parloteo rápido de comunicaciones por radio. La atmósfera era espesa con el aroma de la ambición y la masculinidad inquebrantable. Leila se quedó un momento, su mirada barriendo la habitación, realizando su propia evaluación invisible. Contó 8 hombres, todos en diversas etapas de preparación para la misión, sus cuerpos irradiando un poder crudo y disciplinado. Cada hombre era un arma, un instrumento de guerra finamente afinado. Y cada hombre, lo sabía, la vería no como una igual, sino como un inconveniente. Lo había visto 100 veces antes. El desdén inconsciente, la forma casual en que estos hombres te medían y te encontraban insuficiente. Era parte de su cultura, un escudo que construían alrededor de sí mismos para alejar cualquier cosa que no fuera una amenaza táctica directa. Su desafío no era solo recolectar datos, sino penetrar ese escudo, hacer que vieran el valor de su trabajo, incluso si no podían ver el valor en ella. Un hombre montaña con brazos que tensaban las mangas de su uniforme rompió el silencio. Jefe Ellis Ortiz, su voz, un rumor bajo que cortaba el ruido. ¿Perdida, cariño? Sus ojos oscuros se deslizaron sobre ella con desdén. Una evaluación clara de su ropa descolorida y su estatus civil. El café está en la sala de descanso si buscas al personal de cocina. Las palabras no eran un insulto. No exactamente. Eran una simple declaración de hecho, una categorización rápida y eficiente de una persona que él consideraba insignificante. Leila sintió el familiar irritación fría arder en su estómago. Había aprendido a suprimirla años atrás, se había entrenado para convertirla en una herramienta. Encontró su mirada, no con desafío, sino con una incertidumbre nerviosa practicada. Soy Leila Rock, dijo, su voz suave y modesta. Justo la cantidad adecuada de insignificante. Estoy aquí para el puesto de apoyo administrativo. El comandante Brennan me espera. El nombre pareció captar la atención de Ortiz, pero solo por un momento. Gruñó, un sonido entre un suspiro y una risa. Brennan está en su oficina. No estorbes. Hizo un gesto vago hacia una puerta antes de darle la espalda, su atención ya en otra parte. Los dedos de Leila se apretaron ligeramente alrededor de la correa de su bolso. El primer obstáculo superado. Las primeras semillas de su persona, la civil tranquila, modesta y ligeramente fuera de lugar, habían sido plantadas con éxito. Navegó por la habitación, encontrando un pequeño escritorio desocupado en una esquina. Era el lugar perfecto. Desde allí podía observar todo y ser vista por nadie. Dejó sus carpetas y bolso. El sonido del portapapeles chocando contra el laminado barato era un testimonio de su nerviosismo fabricado. La clave de una buena cobertura no estaba solo en los detalles que creabas, sino en los que omitías. Un buen operador sabe cuándo ser un lienzo en blanco, un recipiente para las suposiciones de los demás. La veían como una mujer, no como una guerrera, una contratista, no como un fantasma. Y en este mundo de operaciones de alto riesgo, ese era el disfraz más efectivo de todos. La sesión informativa de la misión fue anunciada con una voz aguda y comandadora. El comandante Cole Brennan salió de su oficina, su presencia inmediatamente captando la atención de la habitación.
Era el tipo de hombre que encontrarías en un póster de reclutamiento. Alto, de hombros anchos, con una mandíbula que podía cortar vidrio. Su uniforme era inmaculado. Sus movimientos eficientes y precisos. Era la encarnación de todo lo que se suponía que era un miembro de la Unidad de Guerra Naval Especial. Sus ojos barrieron la habitación, fijándose en Leila por una fracción de segundo antes de descartarla tan rápidamente como Ortiz lo había hecho. Ni siquiera se molestó en un saludo, simplemente asintiendo hacia un archivo en su escritorio. Nuevo apoyo administrativo. Llegas justo a tiempo. Empieza con estos informes. Necesito que los archives por clasificación y fecha. Y la situación del café es inaceptable. Arréglalo. Su tono era un comando casual, el tipo de orden al que estaba acostumbrado a que se obedeciera sin cuestionar. Leila tomó la gruesa carpeta manila, sus dedos rozando los de él por un momento. Sintió los callos, la pequeña cicatriz cerca de su muñeca, señales reveladoras de un hombre que vivía y respiraba el combate cuerpo a cuerpo. Era bueno. Podía verlo. Pero también podía ver la arrogancia, el tipo de confianza rígida que había matado a buenas personas en lugares donde una simple suposición era una sentencia de muerte. Asintió obedientemente, su postura reforzando su rol sumiso. Por supuesto, comandante, me encargaré de inmediato. Mientras se instalaba en su escritorio de esquina, comenzó la sesión informativa de la misión. El mapa en la pared cobró vida con pines rojos y anotaciones tácticas. El puntero láser de Brennan bailaba sobre imágenes satelitales de Somalia. El objetivo era una embajadora estadounidense, Patricia Kellerman, secuestrada 3 días atrás. La voz en off ahora cambiaba, su tono volviéndose clínico, analítico, un reflejo del proceso interno de Leila. El plan era sólido. Los libros de texto lo llamarían impecable, pero los libros de texto están escritos para un mundo que no existe. Se basan en inteligencia perfecta, ejecución impecable y un enemigo predecible. La realidad, como Leila sabía muy bien, era un lugar desordenado, caótico y peligroso donde el detalle más pequeño podía desbaratar una operación entera. Brennan expuso el plan con precisión. Se creía que la embajadora estaba retenida en un complejo amurallado a aproximadamente 40 kilómetros tierra adentro, 6 estructuras dentro del perímetro. Las fuentes del equipo se habían oscurecido. El plan era un escenario de mejor suposición, una frase que hacía que los vellos en los brazos de Leila se erizaran. Irrumpirían en el complejo, asegurarían las estructuras una por una y extraerían a la embajadora. Era un martillo, y el problema era un clavo. Y Leila observaba con un creciente temor silencioso. El suboficial Nas, el especialista en comunicaciones del equipo, preguntó sobre imágenes térmicas. Fue descartado. Demasiada interferencia de generadores y fogatas de cocina. Ortiz confirmó que esencialmente iban a ciegas. Doc Jalen Scott, el médico del equipo, preguntó sobre activos locales. Brennan sacudió la cabeza con gravedad. Sus contactos habían desaparecido. La milicia local que tomó a la embajadora estaba eliminando sistemáticamente a cualquiera que cooperara con fuerzas occidentales. La misión, como Leila la veía, era una tormenta perfecta de puntos ciegos y suposiciones obsoletas. El equipo de Brennan era una máquina táctica finamente afinada. Pero su motor se alimentaba de viejos hábitos y dogma institucional. Eran élite, pero también arrogantes. Descartaban la inteligencia de fuentes abiertas como chismes de Twitter y los factores culturales como irrelevantes. No podían concebir un mundo donde un horario de oración local o una publicación en redes sociales pudiera ser la clave de una operación entera. Tenían sus mapas, sus satélites, su equipo y su orgullo. Y en el campo, Leila sabía que el orgullo era un lujo mortal. Se sentó en su escritorio, sus manos organizando meticulosamente los archivos que Brennan le había dado. Era una tarea mundana y adormecedora, pero su mente estaba a millas de distancia en ese complejo somalí. Estaba mapeando mentalmente el terreno, analizando las fotos satelitales proyectadas en la pared, su ojo entrenado captando detalles que el enfoque del equipo en consideraciones tácticas había pasado por alto por completo.
La disposición del complejo, la distribución de energía y agua, el sutil desgaste en los caminos del patio. Estos no eran solo detalles aleatorios. Eran una historia, una narrativa que le contaba todo sobre las personas que vivían allí, sus rutinas y sus prioridades. Era una historia que había aprendido a leer en complejos polvorientos a lo largo de 3 continentes. Un lenguaje hablado no en palabras, sino en el lenguaje silencioso de la infraestructura y el hábito humano. Su motivación, la razón personal profunda por la que estaba aquí, surgió en su garganta como un sabor amargo años atrás. Una misión similar, una extracción de rehenes. Su equipo, una unidad conjunta CIA Unidad de Guerra Naval Especial, había recibido inteligencia mala. El comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial, un hombre lleno de la misma confianza arrogante de Brennan, había descartado sus advertencias sobre un cambio en los patrones de patrulla locales. La llamó una burócrata de escritorio, una empujadora de papeles. La misión salió mal. Su compañero de inteligencia, un hombre que había conocido por años, un hombre que consideraba familia, había sido asesinado en la emboscada. El recuerdo era una piedra fría y dura en su pecho, un recordatorio constante del precio de la arrogancia institucional. Estaba aquí para asegurarse de que eso nunca volviera a suceder. La sesión informativa de la misión continuaba, una sinfonía de bravata y certeza táctica, pero para Leila era una marcha fúnebre. Estaba viendo una tragedia desarrollarse en cámara lenta, un desastre esperando suceder. El equipo era excepcional. Lo sabía, pero solo eran tan buenos como su inteligencia, y su inteligencia era fundamentalmente defectuosa. Sus órdenes eran simples. Observar, evaluar y no interferir. Pero mientras observaba a Brennan y su equipo prepararse para entrar en una zona de muerte, sabía con una certeza que la helaba hasta los huesos que sus órdenes estaban a punto de cambiar. La voz en off continuaba, pintando un cuadro vívido de la lucha silenciosa ocurriendo dentro de Leila. Sus dedos ordenaban archivos meticulosamente. Su mente corría a 100 millas por hora, catalogando cada piso, cada vulnerabilidad, cada pieza de información faltante. El equipo se preparaba para desplegarse. Sus movimientos una coreografía de ballet de preparación. Empacaban equipo, verificaban armas y repasaban los detalles de la misión una última vez. Estaban confiados. Estaban listos. Eran una fuerza de la naturaleza y estaban caminando hacia una trampa. Leila los observaba, una observadora silenciosa en la esquina, su expresión una máscara de desinterés profesional. Era un fantasma, una sombra, un susurro en una habitación llena de gritos. Pero la tormenta silenciosa construyéndose dentro de ella estaba a punto de convertirse en un huracán. Su misión era evaluar, pero sus instintos, afilados por una década de situaciones de vida o muerte, le gritaban que interviniera. La evaluación silenciosa había terminado. El tiempo para la acción se acercaba. Había sido enviada aquí para observar, pero estaba a punto de ser forzada a actuar. Las imágenes satelitales en la pared, granuladas y crudas, eran un mosaico de suposiciones. Para el comandante Coe Brennan y su equipo, representaban un campo de batalla, una cuadrícula de puntos tácticos, amenazas potenciales y un solo objetivo de alto valor. Para Leila Rock, sentada en su esquina, eran una colección de historias que se negaban a leer. Los observaba, a estos guerreros de élite, mientras finalizaban un plan construido sobre una base de conjeturas. La misión, como ella la veía, no era una cuestión de si saldría mal, sino de cuándo. El recuerdo de otra sala de sesiones informativas, otro grupo de hombres confiados, otro plan lleno de fallos fatales, era un fantasma frío en su mente. Sus órdenes profesionales eran claras. Observar, evaluar, no interferir. Pero su historia personal, una cicatriz dejada por una tragedia prevenible, era un fantasma que atormentaba cada fibra de su ser. Un grito silencioso diciéndole que rompiera cada regla. Las manos de Leila, que habían estado ordenando archivos meticulosamente, se detuvieron. La voz en off narraba su conflicto interno. Se había entrenado para esto, para ser invisible, para ser un fantasma en la máquina, para recopilar inteligencia sin influir en el resultado. Pero el fantasma de su pasado era una presencia poderosa.
Hablaba de un compañero caído, de una misión fallida no por falta de valentía, sino por un exceso de arrogancia. El hombre que había sido su familia, un analista de inteligencia brillante con un ingenio seco y un conocimiento enciclopédico del mundo, había muerto porque un comandante de la Unidad de Guerra Naval Especial, muy similar a Brennan, se había negado a creer que un granjero local pudiera saber más que un satélite de millones de dólares. Leila había venido al campamento Sentinel para prevenir que la historia se repitiera. Y en este momento, con la misión a minutos de lanzarse, sabía que el silencio ya no era una opción. Se aclaró la garganta suavemente. Un sonido pequeño y tentativo que apenas se registró por encima del zumbido controlado de la habitación. 8 pares de ojos, todos enfocados en el mapa, se volvieron hacia ella con diversos grados de molestia y curiosidad. La mirada del comandante Brennan, aguda e impaciente, era la más inquietante. Sí. Su voz era un comando nítido e impersonal. Leila sintió su ritmo cardíaco acelerarse, una respuesta fisiológica que había aprendido a compartimentalizar hacía mucho. Tenía que jugar su rol perfectamente. No podía ser la experta. Tenía que ser la aficionada entusiasta, pero ligeramente fuera de su profundidad. No quiero interrumpir, comandante, comenzó, su voz un poco más alta que su tono habitual, teñida con una incertidumbre practicada. Señaló con un dedo vacilante la imagen satelital proyectada. Pero estaba mirando estas fotos, y noté algo sobre el edificio oriental. Un suspiro bajo de jefe Ortiz rompió el breve silencio, su expresión una clara mezcla de diversión y exasperación. Cariño, apreciamos el entusiasmo, pero Brennan levantó una mano, un comando silencioso para que Ortiz se detuviera. Sus ojos, aunque aún escépticos, sostenían un destello de curiosidad profesional. Continúa. Leila tomó aire, dejando que su voz recuperara un toque de su calidad natural y clara, pero manteniendo su postura reservada y tímida. No estaba adivinando. Estaba viendo patrones que su década en el campo había hecho tan obvios como un letrero de neón parpadeante. Señaló un conjunto de pequeños paneles oscuros en el techo de uno de los edificios y una línea tenue que serpenteaba por el suelo. El edificio oriental es el único con paneles solares posicionados en el techo orientado al sur, explicó, sus palabras sonando más como una académica nerviosa que como una operadora experimentada. Y hay una línea de generador dedicada que corre directamente hacia él. Mi tesis en Georgetown fue sobre situaciones de rehenes en estados fallidos. Los prisioneros de alto valor a menudo se mantienen en edificios con fuentes de energía independientes. Los paneles solares y la línea del generador sugieren que este edificio puede operar completamente fuera de la red si necesitan oscurecerse rápidamente. La posición también le da las mejores líneas de visión a la entrada principal mientras está más lejos de posibles puntos de irrupción. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era el silencio despectivo de un momento atrás. Era el silencio de hombres cuya certeza táctica acababa de ser sacudida por una variable inesperada. El suboficial Nas, el especialista en comunicaciones, fue el primero en hablar. ¿Cómo demonios podría saber eso? No se estaba burlando de ella. Sonaba genuinamente desconcertado. Las mejillas de Leila se sonrojaron, una reacción genuina nacida de la precariedad de su cobertura. Tengo una maestría en Relaciones Internacionales de Georgetown. Escribí mi tesis sobre eso. Sé que es solo teoría académica, pero los patrones parecen familiares. El escepticismo de Brennan no había desaparecido, pero había sido reemplazado por una curiosidad enfocada e intensa. Miró la imagen satelital de nuevo, luego de vuelta a Leila, su mente corriendo para reconciliar a la mujer modesta frente a él con la perspicacia analítica que acababa de proporcionar. ¿Qué más?, demandó, su voz ya no despectiva, sino hambrienta de más información. Animada, pero aún. Manteniendo su fachada de aficionada, Leila señaló otro detalle. Los patrones de tráfico peatonal en el patio. Vean el desgaste en el camino que lleva al edificio oriental y esos puntos oscuros cerca de la entrada. Podrían ser posiciones de guardias. Si están siguiendo protocolos estándar para detenidos de alto valor, querrían al prisionero aislado pero accesible. El edificio oriental encaja perfectamente en ese perfil.
Lo suficientemente cerca para un acceso fácil a interrogatorios. Lo suficientemente lejos del perímetro para prevenir intentos de rescate y con sistemas independientes en caso de que necesiten oscurecerse. Ortiz, que había estado escuchando con los brazos cruzados, ahora la miraba con algo parecido a un respeto a regañadientes. «¿Dónde dijiste que fuiste a la escuela?», murmuró, la burla ausente de su voz. «Georgetown», repitió Leila, agregando una sonrisa autodespreciativa. «Aunque estoy segura de que la experiencia del mundo real es completamente diferente». La voz en off ahora narraba el cambio en la energía de la habitación. Por primera vez desde que había llegado al campamento Sentinel, Lalo Rock ya no era un fantasma. Era una presencia. Los hombres en esa habitación eran profesionales, y su arrogancia inicial estaba siendo erosionada por la lógica fría y dura de sus observaciones. Su orgullo, un escudo que habían construido alrededor de sí mismos durante años, había sido breached por una mujer en jeans descoloridos que se había atrevido a hablar. La misión ya no era un escenario de mejor suposición. Era un problema táctico con una nueva variable, ella. Y en el mundo de operaciones de alto riesgo, una nueva variable era lo más peligroso y potencialmente lo más valioso que podías tener. Brennan ya estaba en la radio, su voz aguda y comandadora, solicitando vigilancia mejorada en el edificio oriental. En minutos, llegó la confirmación. Las imágenes térmicas habían detectado una firma de calor consistente con una sola persona en el piso superior junto con 2 guardias estacionados afuera. La habitación estalló en una excitación profesional controlada mientras el equipo comenzaba a ajustar sus planes tácticos. Leila observaba cómo la expresión de Brennan cambiaba, una transformación silenciosa de tolerancia escéptica a apreciación profesional a regañadientes. La miró, sus ojos ilegibles. «Eso fue impresionante», admitió, las palabras claramente costándole. «Buena observación». Leila, jugando su parte, bajó la cabeza con modestia. «Solo suerte, supongo. Probablemente vi demasiadas noticias». Reunió sus cosas, un gesto de retirada, una forma de poner al fantasma de vuelta en la máquina. «¿Necesitas más café?». «De hecho», dijo Brennan, su voz pensativa. «Quédate. Tu perspectiva académica podría ser útil». La voz en off cambió de nuevo, preparando la escena para la misión en sí. La cobertura de Leila había sido comprometida, pero no rota. Les había dado lo suficiente para ser útil sin revelar la profundidad completa de su conocimiento. El truco ahora era mantener ese equilibrio, ser lo suficientemente útil para ganar su respeto, pero lo suficientemente ingenua para evitar sospechas. Porque si supieran que su teoría académica provenía de extraer personalmente rehenes de complejos justo como este, su misión entera estaría comprometida. Horas después, bajo la oscuridad previa al amanecer de la costa somalí, el bote inflable rígido de la Unidad de Guerra Naval Especial 9 cortaba las aguas agitadas hacia la orilla. Leila se sentó en el centro de comunicaciones secundario de vuelta en el campamento Sentinel, una habitación llena de bancos de monitores y el zumbido bajo de tecnología clasificada. Su rol oficial era tomar notas y coordinar recados de café para el turno nocturno. Su rol no oficial era observar y esperar. La estación de comunicaciones primaria estaba manejada por el oficial técnico Rivers, un hombre tenso y enfocado cuya atención estaba fija en los feeds oficiales. Leila estaba ostensiblemente organizando archivos en una consola secundaria. Pero sus manos se movían con una eficiencia practicada, accediendo a sistemas que deberían haber estado muy por encima de su nivel de autorización. Estaba monitoreando 3 feeds de inteligencia diferentes que el equipo primario había descartado. Reportes de noticias locales, chismes en redes sociales e interceptaciones de comunicaciones de bajo nivel. Había pasado las últimas 3 horas construyendo una imagen digital de la verdad en el terreno, una imagen que era salvajemente diferente de la que el equipo estaba viendo. La voz en off describía la tensión creciente. Leila estaba viendo una narrativa diferente. La inteligencia oficial pintaba un cuadro de un enfoque quieto y predecible. Pero la verdad en el terreno, la historia contada por la gente en el lugar, estaba gritando advertencias. Una serie de publicaciones en redes sociales, todas de cuentas diferentes, pero mencionando visitantes extranjeros del mar, habían aparecido a lo largo de la ruta exacta del equipo.
Los reportes de noticias locales hablaban de un aumento inusual en la presencia de milicias, un detalle que los canales oficiales habían pasado por alto. Cada instinto que poseía, cada lección aprendida en el campo le decía que esto era una trampa. La milicia no había estado quieta. Había estado esperando. Se acercó al oficial técnico Rivers, su voz tranquila pero firme. Rivers, creo que podría haber un problema. Rivers apenas miró hacia arriba de sus pantallas, su molestia palpable. ¿Qué tipo de problema? ¿No deberías estar en la sala de descanso? La descartó con un gesto de la mano. El corazón de Leila latía con fuerza, un ritmo frenético contra sus costillas. Sacó su tableta, mostrándole los datos que había compilado. He estado monitoreando chismes locales en redes sociales y feeds de noticias. Múltiples publicaciones sobre presencia aumentada de milicias a lo largo de la ruta exacta del equipo. El timing coincide perfectamente con nuestra ventana operativa. El tono de Rivers era puro desdén sin adulterar. Redes sociales, Leila, tenemos fuentes de inteligencia reales. Las publicaciones de Twitter no son inteligencia accionable. En la pantalla principal, los marcadores GPS del equipo se movían constantemente hacia la emboscada. La misión estaba en tiempo real y el reloj contaba hacia cero. La voz en off destacaba la urgencia. El equipo estaba caminando hacia una zona de muerte. Su misión era observar, no intervenir. Pero el fantasma en su mente, el recuerdo de su compañero caído era una presencia poderosa. Tenía una elección que hacer. Seguir órdenes y arriesgar una repetición de su tragedia personal o romper cada regla que le habían dado y salvarlos. La voz de Harrison cortó la habitación de comunicaciones, aguda con tensión. El sonido de disparos de fondo. Base, tenemos un problema. Múltiples firmas de calor moviéndose para interceptar nuestra ruta. Esto no coincide con nuestra inteligencia. La emboscada había sido activada. Rivers, su rostro una máscara de pánico, coordinaba con soporte aéreo, pero los activos más cercanos estaban a 20 minutos. Una eternidad en un tiroteo. Leila, sal de aquí. Gritó Rivers, su enfoque en la crisis desarrollándose en su pantalla. Este no es lugar para civiles. Leila no se movió. Se acercó a una estación de comunicaciones sin usar y comenzó a teclear comandos. Sus dedos volaron sobre el teclado con una velocidad practicada y aterradora. La voz en off ahora coincidía con sus acciones, nítida, autoritaria y enfocada. El fantasma se había ido. La operadora estaba en control. Cada instinto, cada lección, cada sacrificio culminaba en este momento único. Ya no era una analista. Ya no era una académica. Era una operadora de campo. Y estaba haciendo lo único que sabía hacer, sobrevivir. Se puso los auriculares. Unidad de Guerra Naval Especial 9, esta es base secundaria, dijo, su voz estable y clara, cortando el caos. Tengo ojos en su posición, y puedo ver sus problemas. La voz de Brennan regresó, tensa y sin aliento. ¿Quién es esta? ¿Dónde está Rivers? El tono de Leila cambió, convirtiéndose en la voz comandadora y sin tonterías de una profesional experimentada. No importa eso ahora. Tienen un francotirador en el edificio azul, segundo piso, ventana este. Tiene a Ortiz clavado detrás de esa barrera de concreto. ¿Cómo podrías posiblemente? Comenzó Brennan, incredulidad en su voz. Confíen en mí o mueran. Leila lo cortó. Su voz era puro comando. Un sonido que no dejaba espacio para la duda. Doc Scott, hay una alcantarilla de drenaje a 15 metros a su izquierda. Lleva a la plaza del mercado. En 30 segundos, comenzará la llamada a la oración desde la mezquita. Cada combatiente en ese complejo pausará por al menos 10 segundos. Esa es su ventana. Muévanse ahora. La radio cayó en silencio excepto por los sonidos de disparos. Leila observó el feed del dron. Los segundos pasando como una eternidad. Entonces un sonido inquietante y hermoso resonó a través del complejo, la llamada a la oración. Los destellos de cañón de las posiciones de emboscada cesaron momentáneamente.
Muévanse ahora, comandó. En la pantalla, observó cómo la Unidad de Guerra Naval Especial 9, un grupo de hombres que la habían descartado como civil, ejecutaba una retirada táctica impecable, usando el breve respiro para alcanzar una mejor cobertura. La voz de Brennan vino a través de la radio. Sin aliento pero vivo. Base secundaria. No sé quién eres, pero ese salvamento nos mantuvo respirando. ¿Cómo supiste sobre el timín de la llamada a la oración? Leila se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Una analista de escritorio no lo habría sabido. Rivers, su rostro una máscara de confusión y sospecha, la estaba mirando. Leila, ¿qué demonios está pasando? ¿Cómo tienes acceso a esos sistemas? Antes de que pudiera responder, la voz de Brennan crepitó de nuevo. Base, hemos alcanzado el punto de extracción secundario. El paquete está asegurado. Pero quiero saber quién es base secundaria cuando regresemos. Esa persona acaba de salvar 6 vidas estadounidenses. Leila quitó sus auriculares en silencio. Su cobertura estaba descubierta. El equipo volvía a casa vivo, pero su misión acababa de volverse infinitamente más complicada. Mientras el rostro de Rivers, una mezcla de perplejidad y realización creciente, comenzaba a registrar los logs de acceso clasificados, Leila sabía que las preguntas reales, estaban a punto de comenzar. Había salvado al equipo, pero acababa de sacrificar su secreto y su misión por ellos. El fantasma estaba fuera de la máquina y no iba a poder ponerlo de vuelta. El regreso del equipo fue una sinfonía de alivio silencioso y adrenalina. Los uniformes, una vez impecables, ahora estaban manchados de tierra y residuos de combate. Sus movimientos, aunque exhaustos, aún eran agudos, aún profesionales. Pero algo era diferente. El camaradería, el banter fácil que usualmente seguía a una misión exitosa, estaba silenciado. En su lugar había una pregunta singular no dicha que colgaba en el aire como humo. ¿Quién era base secundaria? Hablaban de la voz, la autoridad calmada que había cortado el caos. Se maravillaban de la inteligencia precisa que salvaba vidas, el conocimiento de una llamada a la oración local. El comandante Cole Brannan, su rostro una máscara de agotamiento y pensamiento enfocado, escuchaba los elogios de su equipo. Base secundaria, quienquiera que haya sido, nos salvó a todos. Las palabras eran un tributo, una gratitud profunda y sincera por el fantasma en la máquina. Pero como describía la voz en off, el fantasma ya no era un fantasma para todos. Leila Rock había regresado a su esquina. Su postura tan modesta como había sido en su primer día. Era una vez más la asistente administrativa, la civil en jeans descoloridos, la presencia tranquila que podía ser ignorada. Pero los hombres en esa habitación ya no la veían de esa manera. Su percepción había sido alterada irrevocablemente. Habían sido salvados por una voz, y sus mentes, entrenadas para una vida de reconocimiento de patrones, ahora intentaban conectar los puntos. La voz calmada y confiada que habían oído por radio y la mujer tranquila y nerviosa que se sentaba en su escritorio organizando archivos. Para un profesional, eso no cuadraba. Jefe Ellis Ortiz, su gran estructura desplomada en una silla, ya no se burlaba de ella. El condescendencia fácil que le había mostrado en su primer día se había ido. Reemplazado por una intensidad tranquila y pensativa, la miraría desde el otro lado de la habitación, sus ojos demorándose un segundo de más, como intentando reconciliar a la persona que había descartado con la inteligencia que salvaba vidas que ella había proporcionado. La tensión en la habitación era algo vivo y respirante. Era un reconocimiento silencioso de que algo fundamental había cambiado. La voz en off ahora se enfocaba en el hombre que estaba activamente intentando encontrar la pieza faltante. El oficial técnico Rivers, un hombre cuyo mundo estaba construido sobre lógica y flujos de datos, estaba consumido. El misterio de base secundaria era una anomalía flagrante en su mundo digital por lo demás perfecto. Había extraído los logs de acceso, una medida de seguridad rutinaria, y lo que encontró era una contradicción que desafiaba la explicación. Los sistemas que Leila había accedido, feeds de drones, comunicaciones tácticas, bases de datos de inteligencia de fuentes abiertas,
Requería niveles de autorización muy por encima de cualquier cosa que una contratista civil debería tener. ¿Era una brecha de seguridad masiva o era algo más? Rivers, un profesional que había sido enseñado a confiar en los datos por encima de todo, estaba mirando a un fantasma digital, un espectro que había dejado un rastro de migas de pan que no podía explicar. Pero el cambio más sutil y profundo estaba ocurriendo con Doug Jalen Scott. A diferencia de Brennan, que estaba consumido por la imposibilidad táctica, o Rivers, que lidiaba con la contradicción digital, Doug Scott estaba luchando con algo mucho más personal, un recuerdo. Se sentó solo, limpiando meticulosamente su equipo médico. Pero sus ojos, cada vez que encontraban a Leila, sostenían una mirada de profundo reconocimiento creciente. No estaba mirando a la asistente administrativa. Estaba mirando a un fantasma de su pasado. La voz en off ahora narraba su mundo interior. Una serie de flashbacks fracturados que se unían lentamente. Un callejón polvoriento en Siria. El hedor a diésel y sangre. Una operación que había salido mal. Una misión de rescate de rehenes. Un grupo de hombres armados cerrándose y un equipo clavado, su salida cortada. Estaban muertos. Lo sabía. Todos lo sabían. Pero entonces algo había cambiado. Un detalle crítico único, una diversión que vino de la nada, un cambio repentino en las posiciones del enemigo que les había dado una ventana diminuta e imposible para escapar. Era el tipo de movimiento que no estaba en ningún plan de misión. Era el trabajo de un fantasma brillante único. Un rumor había circulado después, un susurro en la comunidad de inteligencia, una sombra de la CIA, una operadora sin equipo, sin apoyo, que había salvado un activo estadounidense de una situación imposible. La misión estaba clasificada más allá de lo creíble. La identidad de la operadora perdida en el tiempo y la burocracia. Pero ahora, mientras Doug Scott miraba a Leila, la veía no en la luz tenue del campamento Sentinel, sino en el polvo cegador de ese callejón sirio. La postura, la intensidad tranquila, los ojos que veían un mundo que nadie más podía. Era ella, el fantasma que los había salvado. Mantuvo su silencio, un instinto de profesional, pero una certeza profunda e inquietante crecía dentro de él. Sabía su secreto y sabía que tenía que guardarlo. La tensión finalmente se rompió cuando el comandante Brennan, su voz baja y desprovista de emoción, llamó su nombre. Leila, mi oficina ahora. No era una solicitud, era un comando. El corazón de Leila latía con fuerza, pero su rostro permaneció una máscara de incertidumbre cortés. Se levantó y lo siguió, el peso de 100 miradas en su espalda. La confrontación era inevitable. Brennan no estaba buscando respuestas sobre sus habilidades de archivo. Estaba buscando la verdad detrás de lo imposible. Tenía suficiente información para saber que la mujer que hacía su café y la voz que salvó a su equipo eran una y la misma. En los confines estériles de su oficina, el aire era espeso con preguntas no dichas. La expresión de Brennan era fría, dura y analítica. Leila, estoy mirando el debrief de la misión y estoy mirando tu archivo de personal y no coinciden. Su voz era un gruñido bajo, una furia contenida. Tus habilidades con computadoras, tus teorías académicas, no son solo una coincidencia. Accediste a sistemas clasificados que requieren un nivel de autorización que no tienes. Y tu voz estaba en la radio. Salvaste a mi equipo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos perforando los de ella. ¿Quién demonios eres? Leila, una maestra de la desviación, sostuvo su mirada sin pestañear. Había preparado para este momento, había ensayado su respuesta 1000 veces. Comandante, puedo ver cómo se ve esto. Siempre he sido buena con computadoras, y mi fondo académico me da una perspectiva única. He leído lo suficiente para saber cómo conectar los puntos. La mentira era un escudo frágil, pero era todo lo que tenía. Soy una contratista civil, comandante, solo aquí para hacer un trabajo. Las palabras eran una media verdad, una evasión practicada diseñada para comprarle tiempo. Pero mientras las decía, sabía que el escudo se estaba agrietando. El hombre frente a ella era un profesional y sabía reconocer una mentira cuando la oía. La confrontación había comenzado,
pero la verdad real, aún estaba lejos de ser revelada. La confrontación con Leila había terminado no con una resolución, sino con un misterio nuevo y aún más profundo. Sus evasiones habían sido magistrales. Sus mentiras un escudo cuidadosamente construido de medias verdades. Pero Brennan era un hombre que lidiaba con hechos, no sentimientos. Confiaba en los datos, y los datos gritaban que algo estaba fundamentalmente mal. La voz en off seguía sus movimientos, una sombra en los pasillos del campamento Sentinel mientras perseguía la verdad. La asistente administrativa había salvado a su equipo. Eso era un hecho. Los logs de acceso revelaban una brecha de seguridad que debería haber sido imposible. Eso era un hecho. Su archivo de personal, un documento escaso e insignificante, era una contradicción con todo lo que había presenciado. Eso era un hecho. Brennan conocía las reglas del juego. No iba a obtener respuestas de ella. Iba a obtenerlas del sistema. Hizo las llamadas, navegando el laberinto burocrático complejo de redes clasificadas. Usó su alto nivel de autorización, su reputación y cada bit de capital profesional que había ganado para cortar la burocracia. Solicitó un expediente de seguridad completo sobre Lalo Rock. La respuesta no fue inmediata. Fue lenta, deliberada y codificada con capas de cautela profesional. La voz en off describía un ida y vuelta digital, el equivalente profesional de un duelo de miradas. Entonces el archivo llegó. No era el expediente limpio y completo que esperaba. Era un documento fuertemente redactado, un archivo fantasma con casi nada en él. Sus registros académicos estaban allí, Georgetown, Johns Hopkins, pero el resto era un misterio tachado en negro. Lo único que no estaba redactado era su nivel de autorización, TSSA, con programas de acceso especial. El tipo de autorización sostenida por solo un puñado de personas en toda la comunidad de inteligencia y su empleador, una línea simple y modesta de texto, otra agencia gubernamental. Las palabras golpearon a Brennan como un golpe físico. El término profesional, un susurro en círculos militares, era el código oficial para la CIA. La mujer que había estado haciendo su café era una operadora, un activo, una sombra intocable con un nivel de autorización que la ponía a la par con algunos de los oficiales de más alto rango en el comando. La tensión, que había sido un zumbido silencioso en el fondo, ahora explotaba en una certeza fría y dura. No estaba lidiando con una brecha de seguridad. Estaba lidiando con una espía, o más precisamente, una evaluación. Ya no estaba intentando resolver un rompecabezas. Ahora era una pieza en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. La voz en off cambió de nuevo, preparando una nueva escena. El equipo estaba reunido en la sala de debrief, el ambiente aún pesado con el recuerdo de la misión en Somalia. Las sillas estaban arregladas, las pantallas encendidas, pero el análisis post-misión usual fue reemplazado por una tensión hirviente. Estaban hablando de base secundaria, aún inconscientes de que el fantasma estaba sentado en la misma habitación. La puerta se abrió y todos se callaron. La almirante Caro Rancho entró, flanqueada por 2 ayudantes y un detalle de seguridad. Era una leyenda, una mujer cuya reputación por brillantez táctica y profesionalismo intransigente solo era igualada por su intolerancia a la incompetencia. El equipo enderezó su postura, una expresión colectiva de respeto rígido y disciplinado. Asumieron que estaba allí por la brecha de seguridad. Asumieron que estaban en para un mundo de dolor. Estaban equivocados. La voz en off detallaba la entrada de la almirante con precisión cinematográfica. La almirante Rensab no era solo una presencia. Era una fuerza de la naturaleza. Se movía con un poder tranquilo y eficiente, su mirada barriendo la habitación con un enfoque analítico agudo que no perdía nada. Reconoció a Brennan con un breve asentimiento profesional, sus ojos ya moviéndose. No estaba allí por él. No estaba allí por el equipo. Estaba allí por un juego mucho más grande. El equipo, un grupo de hombres que vivía y respiraba operaciones de alto riesgo, se preparó para la tormenta. Pero la tormenta que esperaban no era la tormenta que venía. Era un huracán de revelación, una onda de choque que estaba a punto de shattering su realidad entera. La almirante habló, su voz un rumor bajo y comandador.
Felicitó al equipo por su ejecución impecable en Somalia, elogiando su adaptabilidad bajo fuego. Sus palabras eran un testimonio de su valentía, su habilidad, su profesionalismo. El pecho de Brennan se hinchó con un breve momento de orgullo profesional, pero sus ojos aún estaban fijos en ella, un sentido de profunda inquietud pinchando en la nuca. Sabía que algo venía. Solo no sabía qué. La almirante pausó, su mirada barriendo al equipo una última vez antes de hacer algo que hizo que la sangre de Leila se helara. Se volvió del equipo, del comandante, y comenzó a caminar directamente hacia el escritorio de esquina donde Leila se sentaba, portapapeles en mano, jugando su parte como la asistente discreta. La voz en off ahora alcanzaba su clímax, el momento de la verdad. Leila sintió cada ojo en la habitación vuelto hacia ella. Ya no era un fantasma. Era el centro de atención. El portapapeles se deslizó de sus dedos entumecidos, chocando contra el piso con un sonido que parecía imposiblemente alto en el silencio muerto. Los rostros del equipo, una vez máscaras de estoicismo profesional, ahora estaban grabados con confusión. Los ojos de Brennan se ampliaron, una comprensión silenciosa y profunda amaneciendo en sus profundidades. La almirante se detuvo frente a Leila. Y entonces, en un momento que sería grabado en la memoria de cada hombre en esa habitación para siempre, la almirante Caro Rensab, una de las oficiales de más alto rango en la Armada de los Estados Unidos, se puso en atención rígida y rindió un saludo nítido y perfecto. El silencio era ensordecedor. El corazón de Leila latía contra sus costillas. Pero su entrenamiento, una vida de disciplina profesional, tomó el control. Devolvió el saludo con la precisión practicada de una operadora de campo experimentada. Su postura ahora recta, confiada y sin disculpas. Las dos mujeres se quedaron allí, dos de las profesionales más poderosas y temidas en la comunidad de inteligencia estadounidense. Una almirante de la Armada y un fantasma de la CIA, un testimonio silencioso del poder crudo y no dicho del mundo clandestino. La almirante sostuvo el saludo por un largo momento antes de bajar su mano. Agente Rock, dijo, su voz formal y respetuosa. En nombre del Comando de Guerra Naval Especial y la Armada de los Estados Unidos, quiero agradecerle por su servicio a nuestra nación y su contribución invaluable al éxito de la Operación Tridente de Neptuno. Las palabras eran una revelación, una onda de choque que golpeó la habitación con la fuerza de un golpe físico. El equipo, que había pasado semanas descartándola, ahora observaba en silencio atónito mientras la almirante de su comando le agradecía por su servicio. La voz en off detallaba la extensión completa de la revelación. Leila Rock, de 32 años, doctorado de Johns Hopkins, habla 7 idiomas con fluidez, posee una autorización de alto secreto con programas de acceso especial, una operadora de campo decorada de la CIA con un registro de campo de 17 extracciones exitosas, una comendación del director de inteligencia central por desmantelar 3 redes terroristas en Europa Oriental. Las palabras eran una ola taídel de información, un diluvio de verdades que lavaba cada suposición que habían hecho sobre ella. La chica del café, la asistente administrativa, la civil tranquila en la esquina, no era ninguna de esas cosas. Era un arma. Era un fantasma. Era una leyenda. La mirada del almirante barrió al equipo. Una evaluación profesional, helada. Cuando la agencia ofreció prestarnos su mejor operadora para esta evaluación, sabíamos que estábamos obteniendo a alguien especial. Dijo, solo no nos dimos cuenta de cuán especial hasta que vimos los resultados. Su evaluación preliminar ha sido revisada en los niveles más altos, agente Rock. Sus recomendaciones respecto a la integración de inteligencia y el entrenamiento de conciencia cultural han sido aprobadas para implementación inmediata en todos los equipos de la Unidad de Guerra Naval Especial. Las palabras eran un trueno, un reproche profesional envuelto en acomodación. El equipo había sido probado. Habían sido encontrados insuficientes y sus fallos habían sido expuestos no por un enemigo, sino por la mujer que habían descartado tan casualmente. El shock en la habitación era palpable. La realización silenciosa y profunda de que su visión del mundo entera acababa de ser hecha añicos por la mujer tranquila que ayer mismo había sido pedida para hacer su café. El silencio que siguió a la partida del almirante Wensab era más ensordecedor que cualquier explosión.
Era el silencio de suposiciones ateradas, de una visión del mundo que había sido irrevocablemente rota. Los hombres de la Unidad de Guerra Naval Especial 9, un grupo que había sido enseñado a confiar en sus instintos por encima de todo, lidiaban con lo imposible. Habían sido probados, evaluados, y en un momento tan único, encontrados insuficientes. El comandante Cole Brannan, su rostro una máscara de furia controlada e incredulidad, miró del espacio vacío donde el almirante había estado a la mujer que ya no era solo Lalo Rock. Era la agente Rock, un fantasma de la CIA, un nombre susurrado en círculos clandestinos, y había estado en sus filas por semanas. La voz en off detallaba la tormenta interna rugiendo dentro de cada hombre. Jefe Ortiz, el hombre que la había llamado cariño, ahora la miraba con un respeto profundo e inquietante. El suboficial Nas, el especialista en comunicaciones que había descartado su chisme de redes sociales, estaba pálido con el conocimiento de que su propia arrogancia profesional casi les había costado la vida. Y Doug Scott, el hombre que secretamente la recordaba de una misión años atrás, observaba con una certeza tranquila y sabedora. El equipo no solo lidiaba con su identidad. Lidiaba con su propia falibilidad. Habían juzgado un libro por su portada, y el libro resultó ser un arma de poder increíble. Leila, su postura ahora recta e inquebrantable, dejó que el silencio colgara en el aire por un momento largo y cargado. El acto había terminado. La representación había finalizado. Ya no era la asistente administrativa. Era una profesional, y estaba aquí para hacer un trabajo. Dejó su portapapeles y miró alrededor de la habitación, encontrando la mirada de cada hombre a su vez. Sus ojos, una vez bajos e inciertos, ahora eran claros, agudos y confiados. Mi misión era una evaluación integral de la efectividad operativa de la Unidad de Guerra Naval Especial 9, capacidades de cooperación interagencial y valor general para los intereses de seguridad nacional, dijo, su voz un zumbido bajo y constante que comandaba un tipo diferente de atención que el que había usado antes. Y sí, estaba documentando todo, cada interacción, cada sesión informativa, cada detalle operativo. La implicación los golpeó con la fuerza de un golpe físico. Sus vidas profesionales, sus carreras, la existencia misma de su equipo ahora estaba en las manos de la mujer que habían descartado como irrelevante. La voz en off describía el cambio en la energía de la habitación, un peso tangible y asfixiante. El equipo no solo estaba avergonzado, estaba vulnerable. Habían sido observados, catalogados y analizados. Sus debilidades habían sido expuestas no por un enemigo en un campo de batalla lejano, sino por una operadora que había estado sentada en su esquina, tomando notas en silencio por semanas. La fachada profesional que habían construido alrededor de sí mismos, un escudo de certeza táctica y orgullo inquebrantable, ahora se había ido. Y en su lugar había una realización humillante, profunda y profundamente incómoda. Habían fallado la prueba. Las palabras de Leila eran directas, honestas y sin disculpa. Expuso sus hallazgos con la precisión de una analista experimentada. Sus habilidades tácticas son excepcionales. Su cohesión de unidad es excelente y su adaptabilidad bajo fuego, como demostrado en Somalia, es impresionante. Pero, dijo, y la palabra colgaba en el aire, una espada de Damocles sobre sus cabezas. Pero su arrogancia institucional es un pasivo. Me descartaron como irrelevante por semanas, perdiendo oportunidades para aprovechar mi expertise simplemente porque no encajaba en sus nociones preconcebidas. Trataron la inteligencia como un pensamiento posterior, confiando en fuentes tradicionales mientras descartaban información de fuentes abiertas que podría haberlo salvado de una emboscada. En un escenario del mundo real, esa actitud podría costar vidas y comprometer misiones. Brennan absorbió la crítica con una expresión estoica, su entrenamiento profesional tomando el control. Era un profesional, y los profesionales aceptaban retroalimentación sin importar cuán dura. Punto justo, dijo, su voz baja y desprovista de emoción. ¿Qué más? Leila sacó una tableta de su bolso, la simple pieza de tecnología ahora una herramienta de inmenso poder. Sacó una serie de archivos detallados, sus dedos volando sobre la pantalla. Sus capacidades de análisis de inteligencia son adecuadas pero no excepcionales.
su entrenamiento de conciencia cultural necesita una mejora significativa. La mitad del equipo no podía identificar horarios básicos de oración islámica, lo cual es conocimiento fundamental para operaciones en países de mayoría musulmana. El equipo estaba quieto, absorbiendo la crítica. La certeza arrogante que habían usado como uniforme ahora se había ido, reemplazada por una humildad profunda y profesional. Mientras el equipo procesaba su retroalimentación, Leila salió por un momento, buscando la quietud de un pasillo apartado. La voz en off la siguió, un testigo de un momento humano privado. La máscara de la operadora profesional fría se había ido por un momento. Sus hombros, que habían estado rectos como una vara, ahora se encorvaban con el peso de su misión. El desapego profesional que había mantenido por semanas había sido un escudo, no solo para su cobertura, sino para sus propias emociones. En este momento privado, era solo Leila, una mujer que había pasado semanas en un ambiente hostil cuya carrera entera estaba construida en ser un fantasma y que había sido forzada a revivir el momento más doloroso de su vida para salvar a un equipo que casi la había descartado de la existencia. Una sola lágrima, un testimonio del costo emocional de su misión, rodó por su mejilla. La secó, su mano temblando ligeramente. Tomó una respiración profunda y en ese momento silencioso una resolución silenciosa regresó a sus ojos. La máscara volvió. La profesional regresó. Estaba aquí para hacer un trabajo y el trabajo no había terminado. Volvió a la habitación, su compostura y fuerza reforzadas. Miró alrededor de la habitación viendo a estos hombres con ojos nuevos. Eran orgullosos, hábiles y dedicados. Pero también eran capaces de crecimiento y adaptación. La forma en que habían aceptado su guía durante la crisis en Somalia, a pesar de su confusión, sugería que podían superar sus puntos ciegos institucionales. Las palabras del almirante, un mandato claro, habían preparado el escenario para la siguiente fase. Mi evaluación no está completa aún, dijo Leila, su voz ahora un poco más suave, un poco más humana. Aún necesito evaluar cómo responden a la crítica constructiva y si pueden adaptar sus procedimientos operativos basados en nueva información. Brennan encontró su mirada directamente. ¿Qué necesitas de nosotros?, preguntó, el comando en su voz ido, reemplazado por la indagación earnest y profesional de un hombre buscando consulta experta. Honestidad, cooperación y una disposición a reconocer que incluso los mejores operadores pueden aprender algo nuevo. Respondió Leila. Pausó y una pequeña sonrisa genuina tocó sus labios. Y quizás dejar de pedirme que haga café. En realidad soy terrible en eso. He estado comprándolo en el Starbucks de la carretera y transfiriéndolo a su olla. El equipo, que había estado silencioso por tanto tiempo, ahora estalló en una risa baja y retumbante. Jefe Ortiz, su rostro una mezcla de vergüenza y genuina diversión, fue el primero en hablar. Sabía que ese café era demasiado bueno para venir de nuestra máquina. Brennan se levantó, extendiendo su mano hacia ella, un gesto de humildad y respeto profesional. Agente Rock, creo que empezamos con el pie equivocado. ¿Estarías dispuesta a empezar de nuevo? Leila sacudió su mano, su agarre firme y profesional. Me gustaría eso, comandante, respondió. Pero debo advertirte, la evaluación real comienza ahora. La voz en off concluyó en esta nota alta. El momento de confianza y respeto profesional finalmente ganado. El engaño había terminado. La parte dura acababa de comenzar. Leila Rock había pasado semanas como un fantasma, una observadora, una presencia invisible en un mundo que se negaba a verla. Pero ahora era una socia, una experta, un activo. Y por primera vez desde que llegó al campamento Sentinel, estaba genuinamente curiosa por ver cómo terminaría esta historia. Las 48 horas que habían pasado desde la visita del almirante Rená habían sido un tiempo de cambio profundo e irrevocable. La tensión que una vez llenaba el aire había sido reemplazada por un tipo diferente de energía, respeto profesional. El escritorio de esquina, una representación física de la invisibilidad de Lelo Rock, ahora estaba vacío. Se sentaba en una estación de trabajo central en la sala de operaciones principal, un enlace de comunicación directo al Langley parpadeando suavemente en su pantalla, un centro simbólico y literal de su nueva realidad.
Las carpetas Manila y el papeleo mundano habían sido reemplazados por un flujo constante de inteligencia clasificada, evaluaciones tácticas y streams de datos de fuentes abiertas. El fantasma se había convertido en una presencia, y los hombres de la Unidad de Guerra Naval Especial 9 se estaban ajustando a su nueva realidad. La voz en off detallaba los cambios pequeños pero significativos en su comportamiento. Leila ya no era la asistente administrativa. Era una socia, un multiplicador de fuerza, un activo cuyas percepciones ahora no solo eran bienvenidas, sino activamente buscadas. El descarte fácil había sido reemplazado por una atención tranquila y enfocada. Las miradas condescendientes habían sido reemplazadas por una curiosidad profesional genuina. El equipo, un grupo de hombres cuyas carreras enteras habían sido construidas en un sentido rígido de jerarquía y certeza operativa, había demostrado una capacidad para adaptabilidad que era nada menos que extraordinaria. Habían sido probados. Habían sido humillados. Y habían elegido aprender. El comandante Cole Brannan, un hombre que una vez la había visto como un detalle inconveniente, ahora la veía como una pieza vital del rompecabezas. La inversión de roles era una representación silenciosa en curso. Una mañana, se acercó a su estación de trabajo llevando 2 tazas de café, un gesto que hablaba volúmenes. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, dejando una taza. Advertencia justa, en realidad lo hice yo mismo, así que podría ser terrible. Las palabras dichas con un toque de sonrisa eran una oferta de paz, un reconocimiento de su nueva realidad. Leila, mirando hacia arriba de un análisis de interceptaciones recientes de comunicaciones terroristas, tomó un sorbo y logró no hacer una mueca. Es fuerte, respondió, su propio pequeño reconocimiento diplomático. Esa es una forma educada de decir que es awful, respondió Brennan con una risa genuina rara. Estoy empezando a entender por qué externalizaste los deberes de café. Su conversación era un momento pequeño y tranquilo de normalidad, un contraste marcado con la intensidad profesional que ahora definía sus interacciones. La voz en off destacaba el cambio en su dinámica. La confianza que había sido ganada en el caos de un tiroteo somalí ahora se construía sobre la base de expertise compartido. Las percepciones de Leila, una vez descartadas como teoría académica, ahora eran la base de su planificación operativa. El equipo, que una vez operaba en un silo de certeza táctica, ahora integraba su inteligencia sin problemas. Ya no eran solo un equipo de la Unidad de Guerra Naval Especial. Eran una unidad de fuerza conjunta, un híbrido de precisión táctica y brillantez clandestina. Y los resultados estaban a punto de hablar por sí mismos. El zumbido tranquilo de la habitación fue roto por un pitido urgente de la consola de comunicaciones de Leila. Su expresión, que había estado relajada, se endureció en una máscara de enfoque profesional. Sacó el mensaje entrante, sus dedos volando sobre el teclado mientras accedía a feeds de inteligencia adicionales. La voz en off narraba los detalles de la nueva crisis. 3 trabajadores de ayuda estadounidenses secuestrados cerca de Sana, Yemen. Reportes iniciales sugerían una milicia local, un grupo con historia de usar rehenes para apalancamiento político y rescate. El Departamento de Estado solicitaba una evaluación inmediata de factibilidad de rescate. La sinergia recién encontrada del equipo estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. Brennan estaba a su lado inmediatamente, su postura cambiando a modo operativo. El equipo que había estado trabajando en sus propias tareas se reunió automáticamente alrededor de ellos. ¿Qué es? Preguntó Brennan, su voz aguda y enfocada. Situación potencial desarrollándose en Yemen, respondió Leila, sus dedos moviéndose con una urgencia practicada. Sacó imágenes satelitales y un montón de reportes de inteligencia recientes. Su mente cambiando automáticamente a modo de planificación operativa. 3 trabajadores de ayuda estadounidenses desaparecidos. Reportes iniciales sugieren secuestro por grupos de milicias locales. Estado quiere una evaluación de factibilidad. Quieren opciones para extracción si la situación se deteriora. ¿Cronograma? Preguntó Jefe Ortiz, su voz ahora una de un profesional buscando información de una fuente confiable, no un hombre buscando una razón para descartarla. ¿Desconocido? Respondió Leila.
Los trabajadores de ayuda fueron tomados hace 6 horas, pero acabamos de recibir confirmación. Basado en operaciones previas del grupo, probablemente moverán a los rehenes dentro de las primeras 24 horas a una instalación más segura. Eso nos da una ventana estrecha para intervención. La voz en off describía el proceso de planificación colaborativa, una sinfonía de expertise y confianza. Leila estaba en el centro de todo, una conductora brillante en una habitación llena de músicos maestros. Estaba analizando chismes locales, mapeando patrones de movimiento y prediciendo el comportamiento de los secuestradores. Brennan ya no era la autoridad única. Era un socio profesional, un conducto para su inteligencia, y defería a su expertise sin dudar. El equipo, una vez tan rígido en su dogma operativo, ahora era una fuerza flexible y adaptable. Su precisión táctica guiada por su profundo conocimiento personal de la región. Juntos, mapearon una ventana de ataque quirúrgico. Leila resaltó una ruta en el mapa digital. Su análisis de la pobre seguridad operativa de los secuestradores y patrones predecibles ahora un activo vital. Basado en sus operaciones previas, explicó que querrán establecer comunicación con autoridades dentro de 12 horas para comenzar negociaciones de rescate. Eso nos da una ventana estrecha para intervención. Si podemos identificar la ubicación de retención dentro de las próximas 8 horas, un equipo pequeño podría potencialmente extraer a los rehenes antes de que sean movidos a una instalación más segura. Después de eso, se vuelve significativamente más complicado. El equipo intercambió miradas, procesando las implicaciones. Esto ya no era una evaluación hipotética. Era planificación operativa en tiempo real y la miraban a ella por guía. Agente Rock, dijo Brennan formalmente, su voz ahora una de un hombre que verdaderamente había aprendido a confiar. ¿Estarías dispuesta a servir como enlace de inteligencia para esta operación? Leila sintió una oleada de satisfacción, no de ego, sino de propósito profesional. Después de semanas de ser descartada y marginada, estaba siendo invitada a participar como una socia igual en una misión crítica. Sería un honor asistir, comandante, respondió. La voz en off ahora detallaba la misión en sí, una operación precisa e impecable nacida de su nueva asociación. La oscuridad previa al amanecer de Yemen era su teatro. La misión era un ataque quirúrgico, una operación de fantasma en la noche que era el resultado directo de la inteligencia de Leila. El plan táctico del equipo, una vez construido en conjeturas, ahora era un ataque preciso y dirigido basado en su análisis. La extracción fue rápida y limpia. Los rehenes fueron asegurados, los secuestradores neutralizados, y el equipo salió dentro de la ventana estrecha que Leila había predicho. Era una operación de libro de texto, un testimonio no solo del prowess táctico del equipo, sino del poder de la inteligencia integrada de fuentes abiertas. El equipo regresó con los rehenes, su misión un éxito rotundo. La voz en off describía las secuelas, el alivio, el triunfo silencioso en el edificio 14. Todos sabían quién les cubría las espaldas. Sabían quién había leído la historia en el chisme digital, quién había visto los patrones que nadie más podía. Brennan se acercó a Leila, su rostro grabado con un sentido profundo de gratitud y respeto profesional. Te debo una disculpa, Leila, dijo en voz baja, su voz baja y sincera. Desperdiciamos semanas de tu expertise porque no pudimos ver más allá de nuestras propias suposiciones. Leila lo miró, viendo arrepentimiento genuino en su expresión. No eres el primer equipo en cometer ese error, comandante, y no serás el último. Lo importante es que estuvieron dispuestos a adaptarse. Para lo que vale, continuó Brennan, tu evaluación de nuestras debilidades fue precisa. Dejamos que la arrogancia institucional nublara nuestro juicio, pero quiero que sepas que estamos comprometidos a hacerlo mejor. Leila asintió, sintiendo que algo de la tensión que había cargado por semanas finalmente comenzaba a aliviarse. Eso es todo lo que puedo pedir. Y para lo que vale, sus habilidades tácticas realmente son excepcionales. Con una mejor integración de inteligencia, este equipo podría ser una de las unidades más efectivas en toda la comunidad de operaciones especiales. La expresión de Brennan se iluminó ligeramente. ¿Eso va a estar en tu informe final? Entre otras cosas, dijo Leila con una sonrisa,
aún estoy documentando sus deficiencias en hacer café como una debilidad operativa significativa. Brennan rió, la primera risa genuina que había oído de él desde que su cobertura fue descubierta. Justo. Supongo que todos tenemos áreas para mejorar. La voz en off concluyó en esta nota poderosa de confianza y asociación ganadas. La situación en Yemen fue resuelta exitosamente y en el proceso algo fundamental había cambiado. Leila ya no era un outsider evaluando al equipo desde la distancia. Se había convertido en alguna pequeña forma en parte del equipo mismo. Había venido a evaluar su valía. Pero al final todos habían probado ser dignos unos de otros. El periodo de evaluación había terminado. La misión en un sentido estaba completa. Lalo Rock se sentaba en su estación de trabajo central. El espacio una vez modesto ahora un hub de inteligencia y planificación operativa. Pero hoy las pantallas estaban oscuras. El flujo constante de datos había sido silenciado. Sus manos, que habían volado sobre teclados con eficiencia practicada por semanas, ahora empacaban cuidadosamente las pocas pertenencias personales que había traído. Un pequeño cuaderno, una tableta personal, un bolígrafo. Su movimiento era deliberado, un ritual silencioso que marcaba el fin de su tiempo en el campamento Sentinel. Había venido aquí como un fantasma, una observadora, una presencia invisible en un mundo que se negaba a verla. Y ahora se iba como una socia, una fuerza de la naturaleza, una leyenda en su propio tiempo. Había sido enviada a evaluar su valía, pero al final había evaluado su capacidad para el crecimiento. Y habían pasado. La voz en off reflexionaba sobre el viaje, la transformación que había ocurrido. El primer día se sentía como una vida atrás, los jeans descoloridos, el bolso desgastado, el sentido palpable de condescendencia en el aire. El equipo la había visto como una asistente administrativa, una civil, una mujer que no podía posiblemente pertenecer en su mundo de operaciones de alto riesgo. Pero la verdad era una historia mucho más compleja y profunda. Era una historia de arrogancia institucional, de suposiciones ateradas y de un equipo que, enfrentado a sus propios fallos, eligió adaptarse en lugar de derrumbarse. Leila no solo los había evaluado, los había ayudado a evolucionar. Los había forzado a ver un mundo más allá de su burbuja táctica. Un mundo donde la inteligencia más valiosa podía encontrarse en una publicación en redes sociales, un feed de noticias locales o una costumbre religiosa olvidada. Una sombra grande cayó sobre su escritorio. Jefe Ellis Ortiz se paró allí sosteniendo una taza humeante de café. No era un gesto condescendiente, no un comando. Era una oferta de paz, un símbolo de su relación recién encontrada. Pensé que podrías querer uno para el camino, dijo, su voz un rumor bajo. Dejó la taza en su escritorio. No te preocupes, Doug Scott y yo lo hicimos nosotros mismos. En realidad descubrimos cómo funciona la máquina. Leila lo miró, luego al café, y una sonrisa genuina, una expresión cálida y humana se extendió por su rostro. Huele bien, dijo. Mucho mejor que mi externalización a Starbucks. Ortiz en realidad rió, un sonido profundo y retumbante que llenó la habitación. Figuramos que si vas a estar trabajando con nosotros en operaciones futuras, probablemente deberíamos aprender a hacer café decente nosotros mismos. No podemos tener a nuestra enlace de inteligencia corriendo con combustible malo. La voz en off capturaba la significancia del momento. El café era más que solo café. Era un símbolo. Era un gesto de respeto, un reconocimiento silencioso de sus fallos pasados y su asociación futura. Los hombres que una vez la habían descartado como la chica del café ahora habían aprendido a hacer el café ellos mismos, un testimonio de su disposición a aprender, a adaptarse y a crecer. El hombre que una vez había sido su detractor más feroz ahora era su partidario más silencioso, un profesional que había aprendido a confiar en un tipo diferente de expertise. Mientras Leila sorbía su café, otra figura se acercó. Doc Jalen Scott. Se paró allí por un momento, sus ojos tan a menudo calmados y enfocados, ahora sosteniendo una mirada profunda de respeto y gratitud. No la estaba mirando como una socia. La estaba mirando como una persona. Siria, dijo, su voz apenas un susurro. Eso fuiste tú.
Nos salvaste. Nunca lo olvidé. La voz en off describía el peso de sus palabras. La confesión personal que finalmente salía a la luz. El fantasma finalmente era visto. El recuerdo que había atormentado a Darkscar por años. El rescate imposible que había salvado a su equipo de una muerte cierta ahora finalmente tenía un nombre. Layla Rock. Había sido el fantasma en la máquina mucho antes de que llegara al campamento Sentinel. Había sido el ángel guardián, la protectora silenciosa, la inteligencia que había salvado a un equipo de una trampa que nunca vieron venir. Su misión no era solo una evaluación. Era una continuación de un servicio silencioso y desinteresado que había sido el trabajo de su vida. Layla lo miró, sus ojos suaves con una comprensión que trascendía su relación profesional. Eso fue hace mucho tiempo, Doc, respondió en voz baja. Todos tenemos un trabajo que hacer. Antes de que Darkscar pudiera responder, el comandante Cole Brannan apareció sosteniendo un documento de aspecto oficial. Se lo entregó a Layla, su expresión una mezcla de formalidad profesional y calidez genuina. Tu informe final fue revisado en los niveles más altos, dijo. La almirante Rensab aprobó tu recomendación para una mayor cooperación CIA Unidad de Guerra Naval Especial y solicitó que seas asignada como la enlace de inteligencia permanente a nuestro equipo. Estos son tus nuevas órdenes, agente Rock. Layla miró el documento, las palabras en la página una culminación de todo por lo que había trabajado. Su misión había terminado, pero su nueva vida acababa de comenzar. La voz en off describía su reacción, un triunfo interno silencioso. Había venido aquí para hacer una recomendación. Había venido aquí para evaluar a un equipo. Y ahora le estaban ofreciendo un lugar en ese equipo. Había sido un fantasma, una observadora, un outsider. Pero ahora estaba siendo invitada adentro. Había ganado su respeto, su confianza y su asociación. Ya no era un fantasma. Estaba en casa. Layla miró a Brennan, una pequeña sonrisa genuina en su rostro. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Agente Rock, respondió, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Sería un honor tenerte. Solo prométeme una cosa. ¿Qué es eso?, preguntó Layla. Sus ojos, que habían sido tan agudos y confiados, ahora sostenían un toque de diversión juguetona. No más fingir ser la asistente, dijo. Hemos aprendido nuestra lección sobre subestimar a la gente. Hemos aprendido que la inteligencia más peligrosa es la que ni siquiera sabes que te falta. Layla rió, un sonido cálido y hermoso que llenó la habitación. Trato hecho, dijo, aceptando la asignación y el café con igual placer. Pero me quedo con el escritorio de esquina. Me gusta la vista. Mientras el equipo se reunía alrededor de ella, dando la bienvenida a su miembro permanente más nuevo, la voz en off concluyó, trayendo la historia a un cierre satisfactorio y poderoso. La misión estaba completa, pero el trabajo real acababa de comenzar. Había venido aquí para evaluar su valía, pero al final todos habían probado ser dignos unos de otros. El equipo, una vez tan rígido en su arrogancia, había aprendido a adaptarse. La mujer, una vez tan sola en su mundo clandestino, había encontrado un hogar. Y la lección, una verdad universal aprendida en el mundo implacable de operaciones especiales, era esta. Las suposiciones más peligrosas a menudo eran las que hacían sobre las personas paradas justo a su lado. Y esa es la historia de Layla Rock, el fantasma que se convirtió en socia. Es una historia sobre el poder de la expertise invisible, el peligro de la arrogancia institucional y el profundo viaje de la sospecha a la confianza. Al final, un equipo de guerreros de élite aprendió una lección vital, que la mayor fuerza no reside solo en lo que sabes, sino en tu disposición a aprender de otros, sin importar quiénes sean. Gracias por unirte a nosotros en este relato increíble. ¿Qué piensas que fue el momento más poderoso en esta historia? Déjanos saber en los comentarios abajo. Leemos todos. Si disfrutaste este viaje, por favor dale al botón de me gusta, suscríbete para más historias que se quedarán contigo y comparte esto con alguien que necesite oírlo. Y para más relatos increíbles, mira los videos que aparecen en tu pantalla.